Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver cómo realizar un gráfico de dispersión en 3 dimensiones. Entonces, para esto vamos a importar algunos módulos. Vamos a importar primero el módulo de NumPy. Lo vamos a importar con la abreviatura NP. Vamos a importar también el módulo Pandas. Este módulo lo vamos a importar con la abreviatura PD. Vamos a importar también el módulo Matplotlib. Lo vamos a importar con la abreviatura PLT. Y por último vamos a decir que de mpl-toolkits vamos a importar mpl mplot 3D. ¿De acuerdo? Entonces estos son los módulos que vamos a utilizar. Ya los cargamos. Ahora, lo primero que vamos a hacer es generar algunos valores para el eje X, el eje Y y el eje Z, para generar nuestro gráfico de dispersión. Entonces vamos a generar una variable X y en esta variable los valores que los vamos a generar primero de manera aleatoria utilizando el módulo NumPy con el método random. Entonces adentro como argumento vamos a poner el número 50, especificando que vamos a generar 50 valores y los vamos a guardar en la variable X. Vamos a hacer lo mismo, solo que ahora vamos a guardar estos nuevos 50 valores en la variable Y y una vez más vamos a guardarlos ahora en la variable Z. Muy bien, entonces con eso tendríamos nuestros 50 valores para X, para Y y para Z. Ahora vamos a empezar a construir nuestro gráfico. Con una variable que le vamos a decir, le vamos a llamar fig, del módulo pyplot, vamos a definir primero el tamaño de nuestra figura. Con el método figure, adentro del paréntesis como argumento vamos a poner fig size. Y vamos a definir lo largo y lo ancho. Entonces vamos a poner lo mismo 8 y 8, para que sea una especie como de cuadrado. Ok, ahora vamos a definir que vamos a realizar una proyección tridimensional. Necesitamos generar una variable AX. Esta variable vamos a guardar de el módulo pyplot. Vamos a definir, bueno, vamos a usar el método access para definir que es una proyección tridimensional. Entonces, adentro como argumento vamos a poner projection, y vamos a poner, esto va a ser igual a 3D, va a ser una proyección 3D. Muy bien, ahora lo siguiente sería pues ya construir nuestro gráfico de dispersión. Entonces vamos a hacer referencia a nuestra variable AX y vamos a decir que queremos un gráfico de dispersión. Entonces se llama scatter. Y dentro del paréntesis como argumento vamos a poner nuestras tres variables, es decir, vamos a querer graficar X, Y y Z. ¿De acuerdo? Muy bien. Y vamos a terminar con PLT, es decir, de pyplot, vamos a poner show para que nos muestre nuestro gráfico. Ok, aquí tenemos nuestro gráfico de dispersión tridimensional. Y bueno, quizás para complementarlo un poco, lo que podemos hacer es ponerle un título. Entonces, aquí arriba, bueno, vamos a ponerlo aquí. Podemos poner, ok, nuevamente de AX, vamos a especificar o vamos a definir un título, un title. Y aquí adentro, pues vamos a poner el título que querramos, ¿no? Por ejemplo, yo le voy a poner así, 3D Scatterplot. ¿De acuerdo? Entonces, si le damos play, vamos a ver nuestro título aquí arriba de nuestro gráfico tridimensional. Lo que podemos hacer también es poner una leyenda a nuestros ejes, al eje X, al eje Y y al eje Z. Entonces lo podemos hacer aquí abajo.
vamos a poner lo siguiente. Primero vamos a definir de nuestra variable AX. Ahora vamos a definir la leyenda del eje X primero. X label. Entonces vamos a poner dentro del paréntesis como un string lo que querramos que aparezca como leyenda de nuestro eje X. Entonces vamos a poner, por ejemplo, X. ¿De acuerdo? Ahora nuevamente vamos a poner AX y vamos a especificar ahora la leyenda, pero en esta ocasión va a ser para el eje Y. Y nuevamente adentro del paréntesis como argumento vamos a poner lo que querramos que aparezca como leyenda en nuestro eje Y. Entonces vamos a poner pues Y. Y por último vamos a especificar ahora la leyenda para el eje Z. Aquí me faltó poner Z label. Y nuevamente dentro del paréntesis como argumento vamos a poner Z. Ok, vamos a darle play. Y bueno, podemos ver aquí que tenemos X, Y y Z. Muy bien. Entonces, bueno, de esta manera pues podemos generar un gráfico de dispersión tridimensional. Bueno, aquí nosotros generamos algunos valores aleatorios. Pero bueno, ¿cómo lo pudiéramos hacer si más bien queremos graficar valores que están en un data frame? Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir una nueva celda y en esta nueva celda vamos a generar una variable. Le vamos a decir pd, haciendo referencia a que es un data frame. Aquí le puse al revés, perdón. Data frame df, data frame, así se va a llamar nuestra variable. Entonces, del módulo pandas que importamos aquí arriba, lo importamos como con la abreviatura pd. Vamos a pedirle el método read CSV. CSV porque digamos que el data frame que voy a utilizar o la información que voy a utilizar para generar mi data frame está guardada como un CSV, como un comma separated value. ¿De acuerdo? Ahora, la información que voy a utilizar la podemos encontrar en una liga, en esta liga que les voy a compartir. Igual esta liga, si la copiamos en nuestro navegador, podemos ver nuestro data frame, ¿no? Entonces, vemos aquí que es un data frame bastante grande. Ok, entonces, bueno, esta es la información que vamos a usar. Entonces, para visualizar nuestro data frame, podemos poner df.get para que nos muestre las primeras 5 renglones de nuestro data frame. Ok, entonces, bueno, es un data frame que contiene bastante columnas. Todas estas columnas que están aquí, pues son diferentes variables. En realidad, esta es la información que referente a una encuesta de salud. Se aplicó a muchas personas en los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, voy a quitar el head para que podamos ver que son 5.735 registros con 28 columnas, que son 28 variables. Entonces, algunas de las variables, por ejemplo, son el género, si es hombre o mujer, está codificado, 1 es hombre, 2 es mujer. Podemos ver esta variable que se refiere a la edad, ¿no? 62, 53 años, 78 años, así sucesivamente. Podemos ver algunas variables, por ejemplo, esta se refiere a la presión sanguínea, esta se refiere al índice de masa corporal. Y bueno, vamos a usar algunas de estas variables para generar nuestro diagrama de dispersión tridimensional. Ok, entonces, bueno, lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. Vamos a poner punto columns, ujú, columns, para ver todas las columnas que tenemos. Estas son todas las columnas que tenemos de nuestro data frame. Bueno, voy a generar algunas variables y las voy a copiar de aquí. Entonces, igual podemos decir, bueno, X ahora va a ser igual a de nuestro data frame. Vamos a utilizar primero en el eje X vamos a especificar la edad. Entonces vamos a usar esta columna. Esta que dice read GEYR se refiere a la edad de los encuestados. Entonces vamos a ponerlo de esta manera. Ahora vamos a generar
la variable Y, la información del eje y en el eje Y vamos a poner el índice de masa corporal. El índice de masa corporal me parece que es esta variable de aquí, esta, Body Mass Index. Entonces vamos a copiarla aquí. Y por último, para el eje Z, vamos a utilizar la información de la presión sanguínea. Y la presión sanguínea me parece que está aquí. Vamos a utilizar esta variable. Me parece que esta es la presión sanguínea sistólica, me parece. Vamos a copiarla aquí. Ok, entonces ya tenemos nuestra información. Y para el gráfico, pues podemos copiar lo que ya habíamos hecho aquí arriba, excepto la parte de las variables que generamos con números aleatorios, porque en esta ocasión, en lugar de números aleatorios, vamos a utilizar la información que está en el data frame. ¿De acuerdo? Vamos a hacer a lo mejor algún cambio aquí. En lugar de X, podemos poner, por ejemplo, edad, que yo sé que esta variable contiene la edad. Aquí podemos poner este índice de masa corporal, voy a abreviarlo así, índice de masa corporal. Y en el eje Z vamos a poner la presión sanguínea. Entonces vamos a poner, lo voy a poner así nada más, PS, presión sanguínea. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle play. Ok, y bueno, aquí está nuestro data frame. Vamos a hacer algo, en lugar de que sea un cuadrado, vamos a hacer que sea un rectángulo, que la edad quede un poco más grande. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. En lugar de 8, vamos a ponerle 12. Ok, entonces, bueno, ya se ve un poquito más amplio. Esto, pues, podemos ver que la presión sanguínea está en el eje Z. Entonces, bueno, a medida, parece ser que entre más grande sea la persona, presenta presiones sanguíneas más altas, ¿no? Ok, y por el eje Y tenemos lo que es el índice de masa corporal. Pudiéramos invertir las variables para poder ver una nueva perspectiva o generar otro gráfico que presente en el eje X el índice de masa corporal y en el eje Y la edad. Ok, bueno, voy a hacer esto un poco más pequeño para que se aprecie mejor el gráfico. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso sería todo por esta ocasión. Muchas gracias.